Primero que todo, quería saludar a todas las personas que están aquí presentes en el marco del proyecto Fondo de Desarrollo Institucional denominado Espacios Formativos para la Prevención de la Violencia de Género. Estamos en nuestra segunda jornada que va a tratar los temas de los ciclos de la violencia, cómo detectarlos y cómo prevenirlos, en exposición de Defensoría de la Mujer. Un poco para contextualizar, la Defensoría de la Mujer es una fundación conformada por mujeres que tiene por finalidad contribuir a la erradicación de toda forma de violencia contra las mujeres. En la Defensoría se hace un cuestionamiento de las relaciones sociales patriarcales y se ponen metodologías y abordajes con una mirada multidisciplinaria y con perspectiva de género a través del área legal, psicológica, de prevención y formación. En el caso de hoy nos va a exponer Leila Toledo Olivares. Ella es abogada y candidata a magíster de estudio y prevención de la violencia de género, directora ejecutiva y cofundadora de la Fundación Defensoría de la Mujer. Ha dedicado su vida profesional a la defensa legal de mujeres sobrevivientes de violencia patriarcal y la articulación de redes para la generación de espacios seguros de acompañamiento para las mujeres. El día de hoy voy a estar yo coordinando la charla. Mi nombre es Danexi Navarrete y soy líder del proyecto Género. Los dejo entonces con la expositora. También aprovechar de saludar a la intérprete, que el día de hoy va a ser Margarita Montesinos. Muchísimas gracias, Daneski, por la presentación. Muchísimas gracias también a la Universidad Católica de Temuco, por supuesto, y a la Dirección General Estudiantil por las gestiones realizadas para que hoy día podamos estar acá. Es súper importante para nosotras poder compartir estos espacios, sobre todo a nivel educacional. Son espacios donde efectivamente podemos y debemos ir trabajando en la erradicación de la violencia hacia las mujeres. Así es que estamos súper contentas de poder compartir hoy día con ustedes, de aportar con un pequeño granito de arena en esta conversación y también, por supuesto, en la reflexión que va a producir esta conversación. Les quiero compartir un PPT para que podamos irnos guiando en la conversación. Es un poco extraño esto de conversar y no ver a nadie, pero ahí está el chat por si quieren hacer alguna pregunta. Vamos a estar atentos también porque al final de la charla vamos a responder todas las preguntas que nazcan de esto. ¿Ya? Así es que voy a comenzar a compartir la pantalla. Ya. Bueno, en atención a la materia que tratamos, quisimos hoy día comenzar con una pregunta que nos lleve a la reflexión tomar, cómo denunciar. Creemos que son herramientas súper necesarias para poder aportar en esta conversación. Entonces comenzamos con la pregunta: ¿se puede prevenir la violencia de género? Cuando terminemos, vamos a contestar juntas esta pregunta. Bueno, acá un poquito lo mismo que señaló. Se cayó el audio.
Leila, no sé si me escuchas. Sí, es posible que Ahí haya sido está. un problema de conexión. Sí, se cayó al parecer la conexión. No sé dónde quedé. Daneski, si me puedes guiar un poquito. Estábamos recién conversando en la presentación. Sí, estabas casi al principio, estaba recién Sí. empezando. Ya. Voy a volver a compartir pantalla entonces. Ya. Ahora sí. Ahora sí. Vamos a poner esto acá. Bueno, como les comentaba entonces, partimos con la pregunta si efectivamente se puede prevenir la violencia contra la mujer. Pero para poder empezar a conversar respecto de qué es la violencia hacia la mujer y cómo se puede prevenir, tenemos que irnos un poquito más atrás de eso para poder comprenderlo. Y tenemos que comprender cuáles son los factores que nos afectan en una sociedad desigual. Entonces decimos que donde existen pronunciadas diferencias en la distribución de los procesos de toma de decisiones del poder, Se cortó nuevamente el audio. Quizás podríamos probar con que la colega le pueda ayudar con la presentación, con el compartir pantalla, y así ella queda solamente con su video y audio. Sí, yo puedo compartir pantalla. Y entonces Leila me va pidiendo mejor que para que me den autorización para compartir pantalla, Leila. Yo te voy pasando las PPT, tú me vas señalando y así tienes menos sobrecargado tu computador. ¿Te parece? Exacto, eso. computador efectivamente, ¿hay forma de poder saber eso? La verdad no sabría, no podría dar una respuesta certera a eso, pero sí nos ha ocurrido que en esta hora, algunos seminarios, nos ocurre esto con problemas de conexión. Y al parecer estamos teniendo algunos problemas con la charla en general porque hay personas que me están comentando que no logran entrar con el link. Ustedes me dicen. Quizás Estábamos en... podríamos suspender o personas que están ahí esperando ingresar, quizás es problemas como generalizados. Claro, es que yo estoy compartiendo nuevamente la invitación que me genera acá el programa y ahí están pudiendo entrar. Ya. Leila, tú me vas señalando, yo te paso la PPT, ¿sí? Ya. Entonces dale uno más. Ustedes me avisan si continuamos o esperamos un poquito. No, continuamos nomás. Perfecto. Bueno, entonces estábamos conversando cómo se puede prevenir efectivamente la violencia hacia la mujer y dijimos, ¿cierto?, que antes de eh, comenzar a ahondar en esta pregunta tenemos que entender que todas las sociedades donde hay desigualdad
donde hay diferencia en la distribución de los procesos, en las tomas de las decisiones, del poder y de la riqueza, esas sociedades van a tender o van a estar condenadas a involucionar, ¿ya? Y a producir, por supuesto, una violencia que sea material y una violencia también simbólica en su interior. Entonces, con respecto a esta igualdad, hemos de pensar que el espacio educativo, los elementos que contribuyen a estructurarlos, como la política, la praxis educativa, la religión, la economía, etcétera, juegan un rol absolutamente significativo en el logro de la igualdad de las oportunidades para las mujeres. Continuemos, Oscar. Para poder entender de dónde nace esta desigualdad, de dónde viene, por qué hombres y mujeres, entre hombres y mujeres existen desigualdades, es necesario primero que analicemos los sistemas de sexo y de género. Y entender también que a lo largo del proceso de desarrollo de cada ser humano va a ir construyendo su identidad de género. Démosle cariño. Entonces, frente a esto, tenemos acá que el término sexo se deriva de las características biológicamente determinadas, relativamente invariables del hombre y la mujer, mientras que el género se utiliza para señalar las características socialmente construidas que constituyen la definición de lo que entendemos como masculino y lo que entendemos como femenino en las distintas culturas. Y se podría entender entonces como la red de rasgos de personalidad, actitudes, sentimientos, valores, conductas que diferencian a los hombres y a las mujeres. Entonces, cuando hablamos de sexo, vamos a hablar de biología, y cuando hablamos de género, vamos a hablar de cultura. Respecto a esto, cuando hablamos de sexo, podemos entender, ¿cierto?, que la mujer produce óvulos, que tiene un aparato reproductivo interno, que se embaraza, etc. Y que los hombres producen espermatozoides y que tienen un aparato reproductivo externo. Esto lo vamos a entender, ¿cierto?, como sexo biológico. Ahora, cuando hablamos de género, nos vamos a lo cultural, a lo que culturalmente se entiende por mujer y hombre. Entonces, entendemos que la cultura nos ha enseñado que la mujer se le enseña a ser sumisa, dependiente, que se le prepara para asumir labores domésticas y para cuidar a los niños. Y a los hombres se les enseña a ser fuertes, se les prepara para trabajar y para ser proveedores del hogar. Respecto de los patrones sociales que se nos imponen. Tenemos acá una tabla que nos explica un poquito lo que es el sexo biológico, lo que es el género, lo que es la identidad de género, lo que es la expresión de género y lo que es la orientación sexual. Entonces, cuando hablamos de sexo biológico, tal como lo señalábamos anteriormente, hacemos referencia a aspectos físicos, objetivamente mensurables, es decir, pene, vagina, hormonas, etc. Cuando hablamos de género, hablamos de una construcción social, ¿cierto? De una cultura además binaria, que comúnmente puede estar asociada al sexo biológico. Y es lo que la sociedad espera de los hombres y lo que la sociedad espera de las mujeres. Ahora, cuando hablamos de identidad de género, estamos hablando de la vivencia del género tal como cada persona la siente, por lo que corresponde o puede corresponder o no al mismo sexo. Al hablar de expresión de género, la expresión de género se vincula con cómo mostramos nuestro género al mundo, cómo nos expresamos,
cuál es el nombre que elegimos, cómo nos vestimos, cómo interactuamos, etc. Y cuando hablamos de orientación sexual, hablamos de esta atracción física, emocional, erótica, espiritual que podemos sentir hacia otra persona. Entonces, con esto tenemos una claridad respecto de sexo, género y una generalidad de cómo la sociedad comprende y entrega estereotipos a estos dos conceptos. Todo estudio que emplee la variable hombre-mujer trata de analizar las diferencias que pueden darse en esta función. La mayor parte de las diferencias tienden a beneficiar a los hombres frente a las mujeres. Los hombres disfrutan de mejores empleos, de salarios más elevados, poseen mayor representación pública y un estatus social más elevado. Eso es muy fácil de identificar en nuestro día a día, ¿cierto? En los diarios, en las noticias, estamos constantemente observando cómo los cargos de poder, los lugares donde se toman las decisiones, están encargados hacia los hombres. Ahora, esta diferencia es tan grave que ya ni siquiera podríamos entender que es una diferencia cultural, sino que se habla de una desigualdad. Y aquí entramos al concepto de desigualdad. Dale, Carolina. Ahora, ¿cuáles son los factores que nos van a influir, ¿cierto?, para que se produzcan estas desigualdades? Desde pequeños, desde que nacemos, comienzan a afectarnos estos factores y muy fuertemente en nuestra etapa escolar. Señalamos aquí que en el área educativa, alumnos y alumnas son socializados según los estereotipos tradicionales de género, a través de mecanismos como el aprendizaje de los límites de la interacción con sus pares, la internalización de lo que debe ser un sujeto según su género y la atribución de responsabilidades y aprendizajes diferenciados para mujeres y hombres. En nuestra edad más temprana, ya se nos asignan ciertas tareas y valores a esa tarea. Se le entregan a las niñas muñecas para que jueguen, a los niños se le entregan, como mostramos aquí en la imagen, legos, camiones, a las niñas incluso hasta hoy día se les entregan estos como kits de aseo para que aprendan a hacer el aseo desde muy pequeñitas. Entonces, todos estos factores nos van a influir y por supuesto que nos van a determinar en la percepción que tenemos de nosotros mismos, como también la percepción que el resto de la sociedad va a asignarnos de acuerdo a nuestro género. Ahora esto es bastante terrible si lo pensamos en detalle, si empezamos a analizar todos nuestros comportamientos, cómo nos hemos relacionado en sociedad desde que nacemos, empezamos a reflexionar respecto de nuestras propias experiencias en cuanto a lo que elegimos, si es que lo que elegimos efectivamente lo elegimos con libertad o no, o fue impuesto, o fue predispuesto para que fuera así. Bueno, por supuesto que nos ponemos a pensar, ¿cómo es posible que hemos llegado a esta situación? Bueno, el patriarcado es el gran culpable de todo. El patriarcado es el principal agente causal de la violencia de género. Acá tenemos algunas imágenes que nos muestran algunas situaciones en nuestro país respecto de casos gravísimos, donde hemos visto la violencia de género en su máxima expresión. Continuamos, Carolina. Bueno, para analizar entonces cómo es que llegamos acá, leemos
propuesto para esta charla que podamos observar desde distintos ámbitos cómo es que hemos llegado hasta acá. Entonces comenzamos desde la visión antropológica, ¿ya? Y señalamos entonces que la antropología, que ha tratado de conocer las primeras formas de organización social, nos habla del patriarcado como una estructura básica de grupos familiares organizados en torno a un varón, en torno al hombre. La extensión del patriarcado es universal y abarca a todo tipo de sociedades. Las formas de sometimiento femenino aparecen tanto en las sociedades primitivas como en aquellas más desarrolladas que presentan formas más complejas, ¿cierto? Las podemos observar en todas las culturas, en todo el mundo. Cada una de ellas, por supuesto, asume rasgos distintos. No es lo mismo la cultura, por ejemplo, oriental que la cultura occidental. Sin embargo, en ambas culturas podemos visualizar claramente cómo funciona este sistema de dominación hacia la mujer llamado patriarcado. Ahora, desde la sociología revalida los análisis de la antropología y en este sentido centra en la diferenciación de las tareas entre hombres y mujeres para hablar de la primera forma de división social del trabajo. La mujer se ocupa de la descendencia y el hombre de proveer alimento y proteger al grupo. Así se institucionaliza esta diferenciación, que tiene su origen en las diferencias biológicas en la reproducción. Y se le asigna un valor diferente para uno y otro rol. No es lo mismo, no tiene el mismo valor, por ejemplo, el cuidado de una madre al hijo, independiente de todo lo trascendental que significa para una sociedad esto, no tiene el mismo valor que el trabajo realizado por un hombre fuera en la casa. De hecho, las labores de cuidado hasta el día de hoy en nuestro país que realizamos las mujeres que han decidido ser madres no tienen ningún tipo de valorización, ni económica, ni social, ni moral, ni de ningún tipo. Todo lo contrario, se le realizan más exigencias y se les desnosta incluso a las mujeres cuando cumplen estos roles. Por lo tanto, desde la base empezamos a comenzar que se le asigna un valor distinto. Bueno, la religión es muy importante en este engranaje para sustentar el patriarcado. El patriarcado en la cultura occidental queda reflejado en las religiones que en ellas se han desarrollado, incorporando la idea de la inferioridad de las mujeres. Tanto en la mitología griega como en las tradiciones judeo-cristianas insisten en los rasgos de superioridad del hombre, a la vez que se incentiva metódicamente la idea de inferioridad y dependencia hacia de las mujeres. En esto nosotras vamos a encontrar, por supuesto, muchísimos ejemplos de ello. Tenemos en las conductas, en los libros, en la Biblia, etcétera, etcétera, etcétera. La expansión de religiones monoteístas, como son la judía, la musulmana y la cristiana, generan una sociedad aún más patriarcal. Masculino y todopoderoso hizo que las mujeres desaparecieran de los templos, de los ritos y de los sacrificios religiosos. Ahora, desde el punto de vista del derecho, el derecho, por supuesto, observado además como la forma en que el Estado expresa las normas que espera de los ciudadanos, ¿cierto? Cómo se organiza la sociedad, se expresa a través del derecho. El derecho ha venido sirviendo para apoyar estas desigualdades sociales de relaciones entre los géneros.
Las leyes han sido un instrumento esencial para mantener a las mujeres en la situación que venimos reflejando, limitando sus derechos y situándolas en niveles inferiores a los hombres. Hablamos en este sentido hasta el día de hoy. Existe en nuestro país muchísima legislación, incluso en el derecho civil, por ejemplo, podemos entender que hasta el día de hoy la mujer casada en sociedad conyugal se considera una incapaz relativa. No puede disponer libremente de los bienes sociales. Existe un montón de normativa legal vigente que refleja esta observación que estamos señalando hoy día. Bueno, ¿y para qué decir la literatura, por supuesto, cierto? ¿Qué nos dice la literatura de lo femenino? Esto es muy importante porque la literatura nos sirve como referente y como modelo de conducta. Son muchísimos los ejemplos que tenemos en la literatura que muestran el ejercicio de la violencia como prerrogativa masculina y la sumisión como conducta esperada de las mujeres. Es cosa de que cualquiera de los participantes en esta charla pueda tomar un libro y se va a dar cuenta de inmediato que la literatura está llena de ejemplos de relatos de malos tratos hacia las mujeres, de violaciones, de sometimiento, de miedo constante a la violencia sexual, de la obediencia valorada, por supuesto, de la mujer hacia el marido. Tenemos un ejemplo muy claro de ello. Pablo Neruda, en varios de sus poemas, tiene poemas muy misóginos, e incluso en uno de ellos relata una violación. Y estamos hablando de un premio Nobel de literatura. Bueno, respecto a las ciencias del comportamiento, lo femenino en las ciencias del comportamiento. Desde la Ilustración se propugna la idea de un derecho natural, de la igualdad originaria entre todas las personas, entre todos los individuos. Desde aquí surgen las ideas fundamentales de la igualdad entre los sexos, ¿cierto? No obstante, este discurso de la Ilustración no convenció al sistema social ni a las generaciones venideras. El feminismo, sin embargo, esgrimió las ideas filosóficas de la Ilustración para hacer sus primeras reivindicaciones teóricas en nombre de la universalidad de la razón, como comprobamos en los primeros grupos de mujeres que se organizan con un claro objetivo político liberador que se produjo bajo la bandera de la Revolución Francesa. Entonces, redondeando un poco para poder acercarnos a la respuesta a la pregunta inicial, tenemos que señalar que la violencia de género es una consecuencia del patriarcado. Es ahí donde tenemos que poner nuestro foco entonces. El ejercicio de la violencia de género podría considerarse una de las formas más burdas de demostrar el poder y la dominación del ser humano. La violencia de género no es producto de la naturaleza, sino de la cultura, tal como lo venimos señalando desde todos estos distintos enfoques. Producida por sociedades concretas, haciendo parecer como si fuera necesario desde el sistema social que denominamos patriarcado. Pero el patriarcado no es más que una forma entre las posibles de organización social. Así que aclara entonces la idea de que la violencia de género es una característica estructural de las sociedades, específicamente de las sociedades patriarcales. No es posible comprender el origen y mantenimiento de este tipo de violencia durante tantos siglos si la cultura dominante no estuviera en contra de ella. Si el patriarcado, la violencia, la dominación hacia las mujeres estuviese resuelto desde lo cultural,
no podría continuar ejerciéndose. Entonces, las formas culturales que consideran a la mujer inferior al hombre nos llevan a un resultado como el que actualmente vivimos. Este tipo de violencia, la violencia de género, no es un problema aislado ni anecdótico en las relaciones entre hombres y mujeres, ¿cierto? Eso lo sabemos todos y todas, sino la culminación del mecanismo de sometimiento institucional en la adjudicación de espacios sociales que persigue el patriarcado. Bueno, tenemos claro entonces de dónde viene, ¿cierto? La violencia de género. Viene desde el patriarcado. Y existen diferentes tipos de violencia. ¿Cuál es el comportamiento más generalizado de la violencia de género? Las agresiones sexuales. En la práctica, la mujer ha tenido que demostrar siempre que es atacada. Y esto es bastante grave porque si nos ponemos a hacer el ejercicio entre las mujeres que conocemos, nuestras familiares, etc., nos vamos a dar cuenta que todas las mujeres hemos sido violentados y agredidas sexualmente en algún minuto de nuestra vida y de alguna forma de violencia sexual. Un poquito más adelante vamos a hablar cuáles son los tipos de violencia sexual. Pero a todas nos han pegado o un agarrón en la calle, o nos han abusado sexualmente, o han hecho comentarios sobre nuestro cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Todas lo sabemos, por eso esta situación es tan grave. Continuemos, Carolina. Entonces, acá vamos a definir qué es la violencia sexual. Esto es muy importante porque en la práctica existe bastante desinformación respecto de cuáles son las violencias sexuales. Nos cuesta muchísimo identificarlas porque no se nos enseña. La educación está muy al debe respecto de la prevención de las violencias hacia las mujeres y sobre todo respecto de la prevención en las violencias sexuales. Después hubo una revolución muy importante en todas nosotras. Todas nosotras comenzamos a recordar todas nuestras experiencias traumáticas respecto de las agresiones sexuales que hemos vivido. Y nos empezamos a dar cuenta de que estas agresiones son generalizadas, que nos afectan a todas. Y nos empezamos a dar cuenta también del daño que nos producen estas violencias. Luego de esta sensación hubo también muchísimas funas. Y en las funas, nosotras en la Defensoría de la Mujer comenzamos a observar que cuando las chicas hacían la funa y describían una agresión sexual, había claridad respecto de esto. Por ejemplo, decían, Juanito Pérez me violó, pero en atención a lo que señalaba el relato, podemos entender que fue un abuso sexual. O viceversa, me abusó, es un abusador, pero en atención al relato podemos entender que es una violación. Entonces es súper importante este punto para que podamos ir identificando cuáles son las violencias sexuales. Ahora, ¿qué es una violencia sexual? Es cualquier intento de imponer actos sexuales a la mujer en contra de su voluntad y ocupar la sexualidad para denostarla. Tenemos algunos ejemplos acá. Descalificar su cuerpo o sexualidad, obligarla o forzar a tener relaciones sexuales, acosarla, obligarla a prostituirse, presionarla para exigirle un embarazo o un aborto,
comentar a su pareja sobre relaciones sexuales con otras mujeres con el fin de humillarla o causarle malestar. No informar sobre enfermedades de transmisión sexual que padezcan. Comentar relaciones sexuales con amigos o amigas. Compartir imágenes o videos de su intimidad sin su consentimiento. Estos son ejemplos de agresión y violencia sexuales. Hemos querido hacer también acá un pequeño gráfico con algunas estadísticas que consideramos que son súper importantes que las podamos observar. Respecto del abuso sexual, por ejemplo. Un poquito. Respecto del abuso sexual, las cifras del último semestre del 2020, extraídas de la Subsecretaría de la Prevención del Delito, nos arroja un número de delitos de abusos sexuales y otros delitos de connotación sexual que ascienden a 3.699 casos. Esto es solo el año 2020. Consideramos además que hemos pasado en cuarentena prácticamente todo el año 2020. De estos, 2.360 son abusos sexuales cuyas víctimas en la mayoría son mujeres, un 88,6%. Los hombres, un 11,3%. Ahora, esto es bien particular, porque de este 11,3% hay que señalar que el 50% de ese porcentaje de 11,3% se refieren a hombres menores de 14 años, es decir, niños y adolescentes. Ahora, respecto del delito de violación, en lo que llevamos del 2020 se han registrado 713 violaciones. Es importante igual tener presente de que las violaciones y los abusos sexuales que se denuncian, por lo tanto de los que se tienen registro, son muy inferiores a lo que realmente pasa en la vida real. Y sobre todo en este tiempo de cuarentena, donde han bajado las denuncias, pero no así las consultas. De este universo de 7,2% son mujeres y un 12,7% son hombres. Respecto del rango etario, las mujeres entre 18 y 29 años son los que tienen más casos de violación. Y en el año 2019 se registró un total de 2.533 casos, donde un 88,4% de las víctimas fueron mujeres y un 9,04% fueron hombres. Eso respecto de la violencia sexual. Si existe alguna duda respecto de este tema, tenemos el caso de la Antonia, de Martín Pradena, muy cercano. La semana pasada, si existe alguna duda respecto de esto, anoten sus preguntas que al final de la charla vamos a seguir conversando, ¿ya? Bueno, pasemos entonces a la violencia física. Este punto es muy importante también de que podamos entenderlo en detalle. Nos pasa muchísimo en la Defensoría que las mujeres cuando llegan a hacer una denuncia o quieren comenzar un proceso para poder hacer una denuncia, en la primera conversación me ha pasado muchas veces en que les pregunto, ¿has sufrido algún tipo de violencia física? Y la generalidad de las veces me dicen, no, solo psicológica. No, y después de la conversación, cuando ya empezamos a ahondar un poquito más, empiezan a darse cuenta que el empujón es violencia física, que tirar cosas es violencia física, y se van dando cuenta
de que efectivamente han sido víctimas de violencia física. Y es que la violencia física como la psicológica y la económica son violencias que están muy normalizadas en nuestra sociedad. Entonces, ¿qué entendemos por violencia física? La violencia física es el uso intencional de la fuerza física con la intención de causar la muerte, lesiones o daño. Acá tenemos algunos ejemplos de violencia física. Rasguñones, empujones, lanzar objetos, agarrones, pateaduras, combos, cachetadas, mordeduras, asfixia, quemaduras y las situaciones más extremas, ¿cierto? Armas de fuego, arma blanca u otros objetos. Ya. Hemos llegado entonces a la violencia psicológica. La violencia psicológica, como les anticipé, es una violencia que está muy normalizada. Cuando yo recién empecé a trabajar en temas de género, por el año 2003 aproximadamente, la legislación chilena resolvía los conflictos de violencia psicológica citando al agresor y a la víctima a un comparendo donde tenían que llegar a un acuerdo. Esa era la forma en que el Estado solucionaba la violencia física. Por supuesto, esta legislación tuvo que ser cambiada porque no tuvo ningún efecto más que aumentar la violencia. Y por supuesto también que las mujeres no denunciaban, porque ir a denunciar a un tribunal, exponer toda la situación, que no tenga ninguna sanción el agresor, que no tenga ninguna protección la víctima, evidentemente no tenía ninguna gracia ir a hacer la denuncia, ¿cierto? Hoy la legislación ha avanzado un poco en ese sentido. ¿Por qué? Porque la violencia psicológica sí está tipificada en la ley y la violencia psicológica reiterada en el tiempo está tipificada como un delito. El delito se llama maltrato habitual. ¿Ya? Ahora, ¿qué es la violencia psicológica? Es cualquier acto o omisión que daña la autoestima, la identidad o el desarrollo de una mujer. Tenemos ejemplo también acá. Humillar, amenazar, aislar, gritar, culpar. La culpa es muy típica de los agresores. La descalificación, el control, el someter a través del miedo. La violencia física y la violencia psicológica aumenta la confusión de la víctima y produce este efecto tan terrible que es la culpa, que es una también de los responsables de este círculo que se va dando en la violencia. Y llegamos a la violencia económica. La violencia económica también está tipificada en nuestra legislación, ya dentro de los tribunales de familia, como violencia intrafamiliar. Esto es poco sabido también, porque además es muy habitual la violencia económica. Es una de las formas más habituales del machismo y del patriarcado para someter a las mujeres. Hoy día está muy de moda además, porque hemos visualizado que existe una cantidad impresionante de deudores de pensión de alimentos. Y el deber los alimentos, por supuesto que constituye una violencia económica. Entonces la violencia económica es la dominación que se ejerce mediante el control del dinero. Te obliga a entregar o a gastar el sueldo, te endeuda, te pone en riesgo los bienes familiares, antepone las necesidades propias del agresor por sobre la familia, no proporciona los alimentos, los servicios básicos para la familia, impide a la mujer manejar el dinero, que tenga o que mantenga un trabajo y obliga a la mujer a mantener al agresor. Todas estas son
formas muy habituales de violencia económica. Bueno, lo que les estaba comentando y que hemos sido testigos en estos días, el 34% del total de las causas que ingresan a los tribunales de familia son por causas de alimentos. Y el 84% de los deudores de las causas de alimentos no paga la pensión fijada por el tribunal, después de todo lo difícil que significa para una mujer empezar un proceso judicial de pensión de alimentos, donde primero tiene que pasar por mediación, tiene que tratar de que el agresor se conmueva para que pague los alimentos, después se inicia el juicio, y a pesar de todo ese proceso, el 84% de los deudores no paga las pensiones que fijan los tribunales. ¿Pero qué significa esto? Significa que en promedio 70.000 niños y niñas y adolescentes no reciben los alimentos necesarios para su subsistencia y lo que además le corresponde por ley. Le hemos querido dejar también aquí algunas estadísticas generales respecto de la violencia intrafamiliar. Antes de llegar a esto, me gustaría, para que nos vamos juntos en el avance de esta exposición, de esta charla, estábamos hablando, ¿cierto? Primeramente del patriarcado como gran sistema opresor hacia las mujeres, que este sistema opresor, ¿cierto?, tiene sus fundamentos en distintas instituciones de la sociedad y que estas instituciones además promueven y mantienen este sistema de sometimiento, del cual nacen las violencias que ya hemos señalado. Ahora, estas violencias se pueden dar dentro de la familia y se pueden dar fuera de la familia también. Pero el lugar donde más peligro corremos las mujeres es dentro de las familias. Las familias son un gran foco de violencia hacia las mujeres. Por eso, la violencia que se da dentro de la familia tiene una legislación especial y que se llama violencia intrafamiliar. ¿Ya? Ahora, ¿qué es la violencia intrafamiliar? Es todo acto de violencia cometido por un miembro de la familia que perjudique o dañe a otro de sus miembros, y para que se pueda entender qué miembro de la familia, tenemos que saber que es hasta el tercer grado de consanguinidad. Tenemos ahí a los ascendientes, ¿cierto? El papá, el abuelo, tenemos a los descendientes, a los hijos, a los nietos, al cónyuge, al conviviente, y también se contempla a los padres o madres de un hijo en común. ¿Ya? Ahora, respecto de la violencia intrafamiliar, tenemos cifras que la violencia intrafamiliar cuando se produce de forma física es un 48% respecto de las denuncias. Y la psicológica un 52%. Cuando hablamos de violencia física hablamos de delitos. ¿Ya? Cuando hablamos de violencia psicológica hablamos de violencia intrafamiliar. Pero si esa violencia psicológica es reiterada en el tiempo, se transforma en un delito y se llama maltrato habitual. Durante el primer trimestre del 2020, los mayores porcentajes de víctimas de mujeres se concentran principalmente en 35,7% de las mujeres han sido víctimas de violencia intrafamiliar, el 14,6% de delitos de hurto y el 11,5% de robos con violencia e intimidación. Estos son los delitos que más nos afectan. Por lo tanto, demuestra una vez más que mientras en el lugar donde más sufrimos violencias es dentro de la familia. Bueno, aquí
hicimos una tablita también respecto del grado de parentesco en cuanto a la cantidad de denuncias por violencia intrafamiliar. Entonces tenemos que un 15,9% son ex convivientes, un 24,45% convivientes y un 20,14% cónyuges. Bueno, después de ver todas estas cifras tan espeluznantes, ¿cierto? Que nos reflejan que tenemos que sí o sí como país pensar, sentarnos a visualizar esta situación y pensar cómo lo vamos a abordar y confeccionar políticas públicas serias que vayan a erradicar definitivamente la violencia hacia la mujer, sobre todo a través de la prevención. Nos quedamos en esta situación de cómo es posible que haya tanta violencia. ¿Cómo es posible que esta violencia además se mantenga durante tanto tiempo, afecte durante tanto tiempo, sobre todo en las relaciones de pareja? Bueno, resulta que es muy difícil salir de una situación de violencia. Para que una mujer denuncie, en promedio pueden pasar más de 3 años de estar sufriendo algún tipo de violencia. ¿Y por qué se da esto? Porque estamos influenciados culturalmente con una cierta forma de ser. No, es que él me ama, entonces me pidió perdón y se arrepintió, así es que vamos a darnos otra oportunidad. Son comentarios muy habituales en todas nosotras. Es muy difícil salir del ciclo de violencia por todo esto, porque no tenemos las herramientas para visualizarla, porque no hay educación al respecto, porque hay justificación en la televisión, en los libros, en el colegio, en todas las formas en las que nos relacionamos. Y además se da este ciclo de la violencia. Este es un ciclo de violencia bastante básico, pero creemos que es importante que lo visualicemos. Hoy día hay estudios de género que han desarrollado ciclos un poco más profundos, pero creemos que con estos 3 ciclos es muy fácil de identificarnos en las violencias y por eso quisimos señalarlo también. Entonces, cuando hablamos de ciclo de la violencia, entendemos que estas situaciones se van repitiendo en el tiempo. Y entendemos que en la primera fase tendríamos una acumulación de tensión, donde aumentan los insultos, las amenazas, hay mayor agresividad verbal, hay estrés, hay hostilidad en la relación de pareja. Después de esta primera fase de acumulación de tensión, necesariamente va a decantar en esta segunda fase. Si es que no hay un corte ahí, de inmediato, va a decantar en la segunda fase, que es la explosión. Y es donde se produce la agresión. Aquí se presentan agresiones físicas, psicológicas, sexuales, se destruyen objetos, y es donde se observa un mayor descontrol en general. Aquí es donde se destruye todo. Ahora, ¿qué es lo peligroso de esta situación? Que cada vez que el ciclo de violencia se da, siempre va a ser un ciclo más intenso. El primer ciclo va a ser una discusión, el segundo ciclo va a ser una discusión con insultos y agresiones, después va a venir violencia física y así. ¿Ya? Y la tercera fase, entonces, después de que se produce esta explosión, entonces tendríamos la fase llamada como luna de miel o reconciliación, donde la tensión desaparece y el agresor, por supuesto, pide perdón, nunca más, te lo prometo, es que tú me pusiste en esta situación. Es que tú hiciste que yo me enojara, yo no soy así, pero tú haces que yo reaccione de esta forma, entonces eres responsable también de alguna forma de que yo te agreda. Y ahí empieza, por supuesto, a
utilizar la culpa, herramienta muy, muy utilizada por el patriarcado para continuar con la violencia. Y así, luego de esta fase de luna de miel, va a empezar nuevamente la acumulación de tensión y nuevamente la explosión. Aquí es donde hay que observar la conducta. Esta fase, estos ciclos se tienen que cortar en la primera fase. No deberíamos pasar de la primera fase. Bueno, y hemos querido compartir también esta rueda de poder y control, que es bastante generalizada también, que muestra los tipos de violencia, ¿cierto? Violencia física, violencia sexual, y cuáles son las formas de esta violencia para controlarnos y para ejercer poder. Señalamos el uso de coerción y amenazas, la intimidación, el abuso emocional, el aislamiento, minimizar, negar, culpar, manipular a los niños, el privilegio masculino y el abuso económico. Las mujeres, cuando denuncian una violencia, empiezan recién una etapa muy compleja. Por eso es tan importante que tomemos conciencia de lo que significa, de las dificultades que significa en nuestro sistema el que una mujer denuncie. Cuando una mujer denuncia, va a tener de vuelta sí o sí un agresor que va a empezar a presionar, ya sea con el dinero, no entrega más pensiones de alimentos, les quitan las casas, las separan de la familia. Por supuesto, también, para llegar a esa situación de violencia, el agresor ya apartó todas las redes de apoyo de la mujer. Ya ella estuvo en una situación de desprotección absoluta. Entonces, volver a generar esas redes de apoyo para las mujeres es muy difícil. ¿Cuáles son los efectos que produce la violencia contra las mujeres? Son muy variados, muy graves, muy graves. Los procesos reparatorios de las mujeres sobrevivientes de la violencia machista son procesos muy complejos. Por eso siempre yo llamo a la empatía, al acompañar, al apapachar a las mujeres que inician un proceso de denuncia, de término de violencia. Porque cuando inician esos procesos de denuncia, los efectos ya están en su cuerpo, en su cerebro, en su espíritu, en su autoestima, en todos lados. Y es muy difícil salir de ahí cuando estás destruida. Tenemos baja autoestima, dificultades para participar en actividades sociales, una actitud temerosa, sumisión, aislamiento, esta sensación de un futuro desolador, donde nadie me puede ayudar, no tengo esperanza, nadie me va a creer, falta de autonomía y, por supuesto, el estrés postraumático que se va a reflejar en nuestro cuerpo también. Bueno, ¿dónde solicito atención en caso de haber sido víctima de violencia? Nosotros señalamos acá el Fono Ayuda y Orientación del CERNAMEC, el 1455. CERNAMEC también tiene Centro de la Mujer en cada comuna. Y por supuesto, hay la Defensoría de la Mujer, que trabajamos con un equipo multidisciplinario que aborda desde la particularidad y la singularidad cada historia y cada proceso de las mujeres. Otra pregunta muy frecuente: ¿quién puede denunciar? Pasa mucho de, oye, sabes que tengo una vecina que escucho cómo la agrede el marido, no sé cómo meterme, no sé qué hacer, qué puedo hacer, puedo denunciar o no, qué pasa si ella no quiere que yo denuncie. Bueno, puede denunciar la víctima, puede denunciar algún pariente,
puede denunciar un tercero, puede denunciar cualquier persona que observa una violencia, porque una violencia es un delito y los delitos los puede denunciar cualquier persona. Incluso hay canales para hacer denuncias de manera secreta, sin que se sepa quién denunció. Ahora, esto va a traer algunas dificultades dependiendo de qué tipo de denuncia se realiza si es que no se ratifica la denuncia, como por ejemplo la violencia psicológica, cuando hay agresiones verbales, garabatos, insultos. Es difícil que se pueda continuar con una investigación si es que la víctima de esa agresión no ratifica la denuncia. Sin embargo, se puede hacer igual. Nosotros en la Defensoría de la Mujer siempre recomendamos que las denuncias las hagan directamente en los tribunales de familia o en la fiscalía. En la fiscalía cuando hablamos de delitos, cuando hablamos de delitos sexuales, cuando hablamos de violencia física, y cuando hablamos de violencia psicológica y cuando hablamos de violencia económica, aconsejamos que las denuncias se hagan directamente en los tribunales de familia. No en Carabineros ni en la PDI por varios motivos. Primero, porque en general las policías no tienen las capacidades técnicas para poder acoger a una víctima de violencia. Segundo, porque tenemos muchísimas historias y nos consta de que muchas veces las policías invisibilizan las violencias, cuestionan los relatos, por lo tanto lo que hacen en definitiva es revictimizar a las mujeres. Y además porque quien va a resolver siempre van a ser los tribunales. Quien decreta las medidas cautelares van a ser los tribunales de familia, quien decreta las medidas de protección van a ser las fiscalías. Por lo tanto, siempre va a ser mucho más eficiente ir directamente al organismo que puede decretar las medidas necesarias de protección hacia la mujer. Los tribunales de familia atienden de lunes a viernes de 8 a 2 de la tarde y las mujeres que hagan las denuncias en los tribunales de familia y soliciten medidas cautelares o medidas de protección, pueden pedir, solicitar de que esas medidas sean decretadas el mismo día en que se hace la denuncia. Los tribunales de familia y la fiscalía en cuarentena están funcionando. De hecho, tienen habilitado en sus páginas web respectivas un sistema de denuncia de manera virtual, donde se puede redactar el relato de la denuncia y además acompañar antecedentes que acrediten esa denuncia. Bueno, un poco lo mismo que habíamos señalado, ¿cierto? Cualquier persona puede denunciar un hecho de violencia y lo otro muy importante, si existe violencia física, les recomendamos sí o sí constatar lesiones. ¿Ya? ¿Dónde constato lesiones? En el consultorio o en cualquier servicio de salud más cercano. Si la denuncia se hace en Carabineros o en la PDI, estas instituciones tienen la obligación de acompañar a la víctima al centro de salud más cercano, que les constaten lesiones y luego tomar la denuncia acompañando esta constatación de lesiones en el parte policial. Ya se tiene que exigir este certificado de constatación de lesiones porque va a ser una prueba fundamental para el juicio. Y hemos terminado y espero todas sus preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Leila, por la excelente charla. Pueden dejar sus preguntas o comentarios incluso en el chat si desean, o pueden encender sus micrófonos.
Parece que no tenemos preguntas, quedó todo muy claro. Yo la intérprete, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, yo creo que Aunque sí. yo sé que estoy trabajando ahora, pero me gustaría hacer una pregunta. Que con respecto a las mujeres sordas que sufren de algún tipo de, lo voy a decir en señas porque puede que haya alguna aquí, pero mujeres que son sordas y que sufren algún tipo de violencia, ¿cómo ellas pueden acudir a la fiscalía o a los tribunales si, por ejemplo, no hay un intérprete que diga su relato, si no hay una red de apoyo? Tengo entendido que es como una doble vulneración del derecho, ya que estas personas no tienen el apoyo. Por ejemplo, a mí me tocó ver una mujer que vivía sola con su pareja y él la obligaba a no hablar en señas y la golpeaba y ella estaba sola, ya su familia no la iba a ver. Entonces, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace ella para acudir a Carabineros o a la PDI? No puede llamarlos, no puede hablar con algún vecino. ¿Cómo lo hace? ¿Qué recursos tiene la Defensoría de la Mujer para apoyar a las mujeres sordas? Sí, qué buenísima pregunta, Margarita. Mira, las instituciones del Estado tienen obligación de tener intérpretes de señas, ¿ya? Por eso también siempre les recomendamos ir directamente a la Fiscalía o a los tribunales, que sí o sí tienen que tener, no así Carabineros y no así la PDI. Por lo tanto, siempre vamos a necesitar ir directamente a la institución que va a lograr solucionar el conflicto, que son los tribunales y la Fiscalía. ¿Ya? Ahora, como tú muy bien dices, efectivamente las mujeres que puedan estar sufriendo, por ejemplo, que tienen que comunicarse a través del lenguaje de señas, evidentemente van a estar en una situación de vulnerabilidad muchísimo más grave. La sociedad entera, la educación en Chile es muy desigual y en esto no se queda atrás, ¿cierto? Es muy discriminatoria también. Entonces no nos enseñan a todos a comunicarnos en lenguaje de señas. Todos deberíamos saber comunicarnos en lenguaje de señas. Pero no es así y es una de las cosas que tenemos que ir modificando prontamente como sociedad. Y en ese caso, las mujeres que necesitan comunicarse en lenguaje de señas también pueden solicitar medidas cautelares que pueden ser un poco más severas que las medidas cautelares que se podrían solicitar mujeres que sí pueden comunicarse de manera verbal. Muchas gracias. Gracias a ti, Margarita. Quisiera señalar un complemento a lo que dice Leila. Por lo menos los SFAM de Santiago hay una intérprete de lengua de señas que también que por lo general son trabajadoras sociales, entonces también pueden recurrir a sus SFAM para poder generar ese acompañamiento. También en los hospitales hay una traductora de lengua de señas, si es que requirieran, digamos, de alguien que les interprete. ¿Esto es en Santiago? Sí, en Santiago, por lo menos en los hospitales, hay siempre una referente. Y en los SFAM, yo sé que por lo menos en La Pintana hay 2. Muchas gracias. Igual acá en el chat hay una pregunta que dice sobre cuál es la diferencia entre la violencia sexual y el abuso sexual. Bueno, cuando hablamos de violencia sexual, hablamos de todos los tipos de violencia que van a agredir nuestra integridad sexual o nuestra indemnidad sexual. Ya estamos hablando de violación, abuso sexual, tocaciones, todos los ejemplos que pusimos cuando conversamos sobre las violencias sexuales. Pero el abuso sexual es un tipo de agresión sexual. ¿Ya? Es un tipo de violencia sexual. Está dentro de lo que podemos entender como violencias sexuales. Y en el abuso sexual
entendemos que hay abuso sexual cuando hay actos de significación sexual, pero que no culminan en una penetración. ¿Ya? En el abuso sexual no hay penetración. Hay tocaciones, hay cualquier acto de connotación sexual, pero no va a haber penetración. Porque si existiera penetración, estaríamos entonces hablando de una violación. Nosotras en la Defensoría de la Mujer tenemos un taller que es un taller de primeros auxilios en delitos sexuales. Es muy, muy ilustrativo porque tocamos cada uno de los delitos, lo identificamos, señalamos también los primeros auxilios jurídicos en caso de ser víctima de un delito sexual y también los primeros auxilios psicológicos. Así es que ahí después les dejamos todos los datos necesarios para que puedan participar también de esos talleres que son muy, muy educativos. Muchas gracias. Hay otra pregunta que dice, hola a todos, Carabineros, como usted mismo le mencionó, no se encuentra capacitados para enfrentar este tipo de denuncias. ¿Se han tomado medidas concretas, prácticas para enfrentar estas falencias? Mira, desde mi opinión personal, yo te diría que no. De hecho, nosotras en la Defensoría de la Mujer constantemente estamos teniendo conflictos con Carabineros porque nos llaman mujeres que quieren hacer la denuncia y que Carabineros se niegan a hacer la denuncia. De hecho, la semana antepasada llegó una chica desesperada que había sido violentada físicamente, estaba con su guagua de menos de un año y necesitaba que le constataran lesiones, y Carabinero se excusó diciendo de que no tenía patrulla para llevarla al hospital, por lo tanto tenía que ir sola. Bueno, ella se comunicó con nosotras llamamos directamente a la comisaría y y solucionamos la problemática. Pero estamos siempre en esta situación de tratar de explicarle a Carabineros que no es un favor el que hacen, es su obligación. Y el hacer una denuncia es un derecho. Entonces no pueden negar hacer una denuncia. Ahora, creo que desde la política estatal hasta el momento no existe ninguna política seria para abordar efectivamente las violencias hacia las mujeres y sobre todo modificar lo que son las policías. No puede ser, lo comentaba el otro día en un live, no puede ser que los mismos carabineros que son los que van a manifestaciones sean los mismos que tomen las denuncias a las mujeres. No puede ser que los carabineros no estén capacitados ni siquiera en lo básico que es individualizar un delito. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué tipo de delito estamos hablando cuando se hacen las denuncias? Entonces creo que como Estado tenemos una tarea muy importante en esto, las organizaciones feministas estamos presionando constantemente a que haya una modificación radical a las policías y sobre todo impulsar un espacio de atención especial a víctimas de violencia de género. Con carabineros y policías capacitados, con psicólogos, con técnicos necesarios para abordar esta situación. Si no, no es posible que podamos controlar la violencia. El otro día estaba conversando con Sara, no sé si ustedes la ubican, Sara es una mujer de Aysén que está en prisión preventiva por un parricidio. Ella mató a su conviviente, no, a su cónyuge, perdón, a su cónyuge. ¿Qué es lo que pasó? Sara es una manifestación muy clara de la ineficiencia del Estado y de la desprotección en la que nos encontramos las mujeres. ¿Por qué? Sara tiene 3 denuncias previas por lesiones, por amenazas.
Antes de que sucediera este hecho, un mes antes, ella había hecho una denuncia porque el agresor la estaba intentando matar, la estaba ahorcando y le golpeaba los oídos para inhabilitarla y le gritaba, te voy a matar, maraca, te voy a matar. Ella hizo la denuncia y el tribunal que hizo decretó medidas cautelares de salida inmediata del hogar y prohibición de acercamiento. Pero ¿qué pasa con esa medida si es que Carabineros jamás hace una ronda? Si es que se llama a Carabinero y no viene. Y eso fue lo que pasó en este caso. Hizo la denuncia, estaba con las medidas cautelares, llevaba 4 años sufriendo violencia física grave, amenazas graves por parte del agresor, y Carabinero después de las medidas cautelares lo único que hizo fue una vez ir a dar una ronda, a ver cómo estaba. Bueno, y en eso llegó el agresor un día, ebrio, golpeó la puerta, la tiró al suelo y la insultó, la amenazó, ahora sí que te voy a matar, maraca conche tu madre, etcétera, lo típico que dicen los agresores. Disculpen el vocabulario, pero la verdad es que esto es lo que tenemos que señalar siempre en los juicios de violencia porque son insultos muy recurrentes de los agresores. Y iba a pescar un hacha. Y ella era su vida o la de él. Ya la había intentado matar antes. Tuvo que defenderse y estuvo en prisión preventiva, ahora está en arresto domiciliario, pero es la manifestación, como yo les decía, de la ineficiencia del Estado. ¿Hasta cuándo hay que aguantar? ¿Cuántos golpes tenemos que aguantar? ¿Cuántos femicidios? ¿En algún minuto nos podemos defender? La ley nos faculta para defendernos. No tenemos por qué aceptar que nos golpeen, ni menos que nos maten, por supuesto. Pero ¿cómo responde el Estado frente a eso? ¿De quién es la obligación? Es del Estado, por supuesto. En ese sentido, a modo personal, igual me gustaría preguntar si es que existe algún protocolo de parte ya sea en la institución de Carabineros o en la PDI para recibir estas denuncias o cómo actuar en casos específicos que sean de violencia de género, ya que recuerdo un caso que me habían comentado hace un año, si mal no recuerdo, de una chica que había denunciado a su pareja y Carabineros los fue a buscar a los dos y los llevó a los dos en el mismo carro. Entonces, de repente no sabemos si es que realmente son cosas que Carabineros no está capacitado para hacer o simplemente son protocolos que no se están siguiendo. Creo que se quedó pegado. Parece que se cayó la señal. ¿Ahora sí? Ahora sí. ¿Me escuchan bien? Sí. Creo que ambas, pero además también dentro de la misma institución, no existen sanciones para los carabineros que son agresores. Más del 50% de los carabineros tienen denuncias por violencia intrafamiliar. Entonces, estamos hablando de que es ir a denunciar a la casa del lobo. Por eso nosotras siempre señalamos que las denuncias las hagan directamente a tribunales, mientras no tengamos policías capacitadas y además que tengan protocolos claros y además también que tengan sanciones claras respecto de la violencia intrafamiliar, que logren a lo menos visualizarla. A mí me parece que es una exposición innecesaria, porque además Carabineros no puede decretar ninguna medida, entonces siempre va a ser mejor hacerlo directamente en los tribunales o en la fiscalía. Muchas gracias. Bueno, si no hay más preguntas, damos por finalizada la sesión. Quería aprovechar de adelantar, ahí llegó una pregunta, de ahí la vamos a leer, pero mientras tanto, anunciar que, bueno, ante la ineficiencia muchas veces de los organismos para proteger a las mujeres que son víctimas de violencia, es necesario las redes de apoyo feminista. Yo creo que han cumplido un rol fundamental a través de la historia y sobre todo en este último tiempo.
Nosotras vamos a tener una charla, les adelanto, el 27 de agosto sobre la importancia de crear redes de apoyo feministas en casos de violencia de género para que puedan inscribirse igual. Vamos a enviar correo a través del correo institucional y además vamos a estar avisando en las redes sociales cuando tengamos ya el afiche para que puedan participar, y también vamos a tener en el mes de octubre un curso sobre primer auxilio psicológico en contexto de violencia de género igual, para que estén atentas y atentos ahí. Bueno, voy a leer la pregunta, que es un poco larga. Dice: primero que todo, quiero agradecer por este espacio, el tiempo y el esfuerzo que han puesto para el desarrollo de esta transmisión, tanto para quien expone como para quien traduce y el equipo de trabajo del proyecto Género. Mi pregunta va desde mi opinión de que todos hemos sido o somos victimarios en materia de violencia de género, en mayor o menor grado. Desde tu perspectiva, ¿qué nos recomendarías o aconsejarías a quienes carecemos de educación en esta materia, en su mayoría hombres, en caso de identificar conductas de violencia de género en uno mismo o en el entorno? ¿Contestamos esa primero? Sí. Sí, bueno, el patriarcado, como comenzamos la charla, está en todos lados. Y si nos empezamos a observar, vamos a comenzar a visualizar que existen conductas patriarcales en todos y todas, en mayor o en menor medida. Estamos desconstruyéndonos, como se dice hoy día dentro de la articulación feminista. Estamos todos cuestionándonos. Ahora, creo que es muy importante asumir esta influencia, este determinismo del patriarcado desde la reflexión inicial, de reflexionar en todos los patrones de conducta, el lograr ser empático, el visualizar también cómo el patriarcado nos afecta a hombres y a mujeres, no solamente en el ejercicio de las violencias, sino que también respecto de estos roles de género que son tan difíciles a veces de cumplir, como, no sé, por ejemplo, no puedes llorar porque eres hombre, no puedes expresar tus emociones porque tienes que ser fuerte, la sociedad te exige que tienes que ser así, y lo único que hacen esas conductas es destruirnos, es hacernos daño, es impedirnos que nos relacionemos de manera sana. Entonces creo que es importante el autoconocimiento, la educación, buscar espacios. Existen varias redes de hombres para poder comprender qué es el patriarcado, cómo nos afecta, cómo afectan las violencias, qué tipo de violencias son. Les recomiendo de que vaya acercándose cada vez más a eso. Ahora, si es que existe alguna situación donde se puede vislumbrar que este patriarcado está produciendo violencia, entonces aconsejaría que pudiese entrar en un proceso de terapia psicológica y que la psicóloga o el psicólogo, el profesional a cargo, tenga perspectiva de género. Es muy importante que todas las acciones que realicemos, ya sea en lo jurídico, en lo psicológico, en lo educacional, busquemos siempre que sea a través de la perspectiva de género, porque a través de la perspectiva de género vamos a poder ir visualizando toda esta institucionalidad que tiene el patriarcado. Muchas gracias. Y la segunda pregunta dice: ¿es posible cambiar? ¿Existe una mayor o menor posibilidad de cambio en relación a edad, ya sea adultos, niñas, adolescentes, adultos mayores, etcétera? Sí, absolutamente. O sea, el patriarcado es cultural y la cultura, por supuesto, que se puede ir modificando y se ha ido modificando. De hecho, nos falta un montón en Chile, nos falta muchísimo. Nuestro país, como toda América en general, se colonizó con violencia, con violaciones,
Así es que tenemos una historia de dolor ahí, una historia importante de violencia desde nuestros inicios. Pero por supuesto que es posible modificar, por supuesto que es posible cambiar y como cualquier otro tipo de conducta, siempre, siempre, siempre se va a poder avanzar. Así es que invitadísimo a empezar el proceso. Bueno, en virtud del tiempo vamos a terminar ahora. Muchas gracias por las respuestas, gracias igual a todas las personas que participaron, las personas que están presentes y quienes hicieron preguntas igual. Tuvimos un problema un poco con el acceso a la plataforma, entonces tal vez no pudieron conectarse todas las personas que estaban inscritas, pero al menos va a quedar registrada la instancia para que puedan acceder después a la grabación. Gracias igual a la intérprete por haber estado el día de hoy y los dejamos entonces. Buenas noches. Muchas gracias. ¿Pueden detener la grabación?